Hola, ¿qué tal YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ángel Garrido y bienvenidos a Inversiones Inteligentes. Bueno chicos, antes que nada para iniciar en este video quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión GBM. Si recuerdan, en un video anterior ya les había hablado sobre esta plataforma haciendo una comparación entre GBM y Flink como dos brokers distintos mexicanos en los cuales podemos invertir directamente en la bolsa de valores. Y bueno chicos, si ustedes no tienen una cuenta de GBM, aquí en la parte de abajo de la descripción del video les estaré dejando un enlace en el cual ustedes pueden entrar directamente a la Play Store o a la App Store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizarla. Pero sin embargo, esto no se queda solamente aquí. A ustedes al ingresar digamos que con el link que les estaré otorgando y al ingresar en la parte de GBM, si ustedes entran, ya crearon su cuenta, entran en la aplicación móvil y en la sección donde les aparecen todas las opciones predeterminadas que aparecen de GBM, en la opción de recompensas ustedes pueden ingresar, en la cual al momento de ingresar el código que les estaré otorgando aquí abajo en esta misma descripción, GBM les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker. Sin embargo, GBM les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker. Y bueno chicos, ahora sí vamos con el video de hoy. En este video vamos a estar hablando lo que va a ser un curso de análisis técnico, el cual va a ser básicamente un curso express, ya que va a ser muy rápido. Trataré de hacerlo un poquito más veloz, debido a que este video, como pueden ver, ya lo había subido anteriormente. Sin embargo, pues tuve un problema con la computadora, entonces no se grabó correctamente el video. Entonces pues ahorita lo estoy volviendo a grabar para volverlo a subir. Y pues ahorita estoy tratando de hacerlo, bueno, de explicarlo de una forma más sencilla y rápida para que ustedes mismos puedan aprenderlo y no sea tan largo y tedioso el video. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender qué es una vela japonesa, vamos a aprender qué es un soporte, qué es una resistencia, cómo aprender a identificar tendencias, aprender a identificar canales alcistas, bajistas o incluso laterales, al igual que aprender a identificar triángulos y o también conocidos como cuñas, al igual que aprender a identificar los HCH o también conocidos como hombros, cabeza, hombro, o al igual como los HCH invertidos, que son hombros, cabeza, hombro invertidos. Bueno, primero iniciaremos viendo qué es una vela japonesa. Podemos indicar que una vela japonesa tenemos sus divisiones. ¿Por qué? Porque tenemos velas regularmente cuando vemos un gráfico. Como podemos apreciar, que de hecho acá les estoy poniendo, tenemos lo que es una vela verde a veces o a veces una vela roja, que son las que regularmente pues podemos apreciar cuando estamos viendo el gráfico del precio de algún activo, como ya sea una acción, ya sea una criptomoneda, ya sea binarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá el punto es tratar de que aprendan desde el concepto básico, pues estos gráficos que vemos, por ejemplo, contienen estas velas. Es importante que aprendan ustedes, pues, para qué significan estas velas o qué nos representan. Básicamente, estas velas nos van a representar lo que está sucediendo con respecto al precio de este activo en un cierto tiempo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, este tipo de velas se pueden adaptar a que sean en cuestión de segundos, de minutos, de horas, de días, de semanas, etcétera. Entonces, estas pues velas se pueden poner a distintas temporalidades, al igual que el gráfico. Sin embargo, algo que me gusta recalcar acá, o es que algo es muy general, es que generalmente cuando las velas tienden a ser verdes, significa que hubo un mayor cierre de contratos de compradores, y cuando las velas tienden a ser rojas, significa que hubo un mayor número de contratos de vendedores. Algo igual que, es más importante de mencionar acá, que de hecho es algo que diferencia a las velas verdes de las velas rojas, es que en este caso, en las velas verdes, pues tenemos en la zona de acá lo que es nuestro cierre, acá la zona de apertura, y a diferencia en las velas rojas de venta podría decirse, tenemos la apertura en la parte superior y el cierre en la parte inferior. ¿Esto a qué se refiere? Significa que, por ejemplo, analicemos primero la vela de compradores o donde ganaron más los compradores. Significa que acá en la zona de apertura fue en la zona en donde empezó la vela, digamos. Son las 8:30 de la mañana de este lunes que pasa. Acá inicia el precio. Justamente en esta zona de la vela, en la zona de la apertura.
¿Qué pasa? Durante el día la vela llega hasta este máximo, llega a estar digamos, este cuadro verde que tenemos acá fuerte, que es parte de la vela, sería el cuerpo, y esta línea que tenemos en la parte de arriba y esta en la parte de abajo son los mechones. Ahora sí, retomando en lo que veníamos. Significa que la vela, el cuerpo de esta vela llegó hasta esta zona donde es el máximo, sin embargo no pudo mantenerse la vela totalmente, el cuerpo de la vela, digamos, marcando toda esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Pues la vela retrocede, por lo cual acá nos deja este mechón. De ahí que pasa, esa misma vela a lo largo del día llega a caer hasta esta zona, digamos que el cuerpo de la vela llega hasta esta zona. Pero ¿qué pasa? Igual vuelve a repelarla y vuelve a subir, dejándonos tanto un mechón como acá arriba como un mechón aquí abajo. Este pues es el máximo, significa que fue el punto máximo al que llegó el precio en ese día. Y acá fue el punto mínimo al que llegó el precio en ese mismo día. Y pues nuestro precio de cierre es el precio en el que, digamos, hoy el mismo día, lunes, pero ahora a las 3 de la tarde cuando cierra el mercado, pues ahora está cerrando el precio en este momento. Por eso es que nos deja este cuerpo y nos deja este mechón y este mechón. En el caso de lo que sería nuestra vela de vendedores o nuestra vela bajista, como podemos ver, acá varía un poquito. Acá, a diferencia de la verde, por ejemplo, en la verde, en la de compradores, el precio inicia en la zona de abajo y termina en la zona de arriba. En la de vendedores, el precio inicia acá, o sea, supongamos hoy, lunes 8:30 de la mañana, el precio abre aquí, llega a caer hasta este mínimo, de ahí lo mismo que les digo, repela el precio, llega hasta este máximo y al final del día, ¿cómo termina? Aquí, en donde es nuestro cierre, dándonos este cuerpo, que sería pues en este caso rojo, porque hubo mayor número de vendedores. Entonces, como les digo, la vela japonesa lo que se encarga es de representarnos lo que está pasando, si hay más gente comprando, más gente vendiendo, en un periodo de tiempo en específico, dependiendo de cómo esté configurado nuestro gráfico. Bueno, ahora vamos a ver qué son los soportes y qué son las resistencias. Y para eso utilizaré esta imagen pues para explicarles esto. Podríamos definir de una forma sencilla que tanto un soporte como una resistencia es una zona en la cual al precio le cuesta pasar de dicha zona. Lo que diferencia a los soportes de las resistencias es que generalmente los soportes, como pueden ver acá en la imagen, se encuentran por debajo del punto actual en donde está el precio. Y en cambio las resistencias están pues arriba de lo que sería pues el precio. Otra forma de llamarle a los soportes es como pisos o suelos y a las resistencias como techos. Entonces, bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo los explicaremos? Vale. Podremos mencionar que un soporte es cuando el precio, por ejemplo acá como les estaba explicando, pues no puede pasar de esta zona. Vemos que va a ser 1, 2, 3 choques en el soporte, pero no puede romper esta zona hacia abajo. En cambio acá hace 1, 2 toques en la zona de arriba y acá tiene su resistencia. ¿Por qué? Porque no puede pasar de esta zona. Ahora, ¿qué pasa cuando hace este último toque en el soporte y rompe esta resistencia? Aquí pasa algo muy curioso y es algo que deben aprender. Cuando una resistencia es en este caso pues rota por el precio, digamos que el precio la termina de romper la resistencia, esta resistencia pasa de convertirse en una resistencia a convertirse en un soporte, ¿ok? Acá justamente lo vemos, el precio rompe y ahora esta que antes le costaba pasar el precio, ahora el precio se soporta en ella. Y por ejemplo acá ¿qué pasa? Crea una nueva resistencia en la cual pasa lo mismo, el precio se mantiene chocando entre esta resistencia y el que ahora sería su soporte se mantiene chocando. ¿Qué pasa? Vuelve a agarrar fuerza acá, da este último toque y rompe el precio, vuelve a superar esta resistencia nueva. Ahora, ¿qué pasa? Esta resistencia ahora se viene a convertir en lo que sería un soporte, como les estaba diciendo. Pasa a convertirse entonces de resistencia a soporte. Ahora, ¿qué pasa cuando el gráfico es al revés? Cuando en vez de que esté subiendo y rompiendo resistencia tras resistencia, está cayendo y en vez de romper la resistencia lo que está haciendo es rompiendo el soporte. Acá en este caso supongamos este ejemplo. El precio se mantiene acá chocando, simplemente que en vez de romper esta resistencia vuelve a dar un choque en ella y baja el precio y viene a romper su soporte. ¿Qué pasa? Ahora, este soporte pasará de convertirse en un soporte a convertirse en una resistencia para el precio. Entonces ahora, cuando el precio caiga acá,
este soporte, por ejemplo, acá este soporte va a estar hasta acá. Entonces va a caer el precio acá, choca en ese soporte. Y ahora cuando suba, este que era su soporte anterior, ahora se va a convertir en la resistencia para el precio. Obviamente, como les decía, pues si logra romper de nuevo esta resistencia, ahora este soporte se convertiría, digo, ahora esta resistencia se convertiría en soporte. Y ya el precio estaría acá y así, sucesivamente. Ahora bueno, vamos con el siguiente tema. ¿Qué son las tendencias? ¿Cómo podemos identificar estas? ¿O cómo podemos aprender a marcar una línea de tendencia, tanto alcista como bajista? Una forma sencilla de identificar una línea de tendencia, en este caso alcista, es cuando digamos que de forma ahora en diagonal o inclinada tenemos nuestro soporte. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, aquí esta línea que tenemos en verde es nuestro soporte, pero lo tenemos de una forma inclinada. Otra forma que nos podemos dar cuenta. Cada mínimo que va siendo el precio cuando tenemos una tendencia, en este caso alcista, cada mínimo es más alto que su mínimo anterior. Y cada máximo, que son estos, es más alto, en este caso, que su máximo anterior. Entonces aquí podemos trazar esta línea, que sería el soporte acá en la parte de abajo. Y así es como podemos apreciar que en este caso este gráfico nos está mostrando una tendencia alcista. Entonces le repito, cada mínimo tiende a ser más alto que el anterior y cada máximo tiende a ser más alto que el anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio, por ejemplo, llega acá, vuelve a tratar de regresar a rebotar en la resistencia como en estos anteriores puntos, pero en vez de tocarla y rebotar como aquí en todos estos aspectos estuvo haciendo? ¿Qué pasa si rompe ahora este soporte, perdón? Este soporte, viene el precio y ¿qué pasa si lo rompe, si lo perfora? Y ahora ya no puede volver a tratar de rebotar, sino que trata de subir y ahora lo agarra este soporte de resistencia y no puede superarlo. ¿Qué pasa? Pasamos a una tendencia bajista. Ahora, ¿cómo es esta? Cuando cada mínimo que tiene, ahora es lo contrario, tiende a ser más bajo que su mínimo anterior. Y ahora cuando cada máximo que tiende a ser más bajo igual que el máximo anterior. En este caso, si vemos los máximos ahora tienen la línea de tendencia arriba, que sería ahora nuestra resistencia, que igual como pueden ver está inclinada, y en la cual el precio no puede pasar de esta. Choca en ella, retrocede, choca en ella, retrocede, choca en ella, retrocede. ¿Qué pasará obviamente cuando pueda romper esta resistencia? El precio se soporte en ella y empiece ahora a subir. Pasamos de esta tendencia bajista ahora a esta tendencia alcista. Ahora, ¿qué vamos a ver? Canales alcistas, bajistas y laterales. Si se dan cuenta, son muy similares estos a la tendencia. ¿Por qué? Porque pues de la tendencia van a salir estos canales. Acá estaré, por ejemplo, explicando primero el canal alcista. Podemos ver que aquí está el soporte que les decía, que es nuestra línea de tendencia alcista. Tenemos el precio que rebota en ella. Cada vez que lo toca, ¿qué hace? Rebota. Lo toca, rebota, lo toca, rebota, lo toca, rebota. En cambio, esta es la línea de regreso, que sería, en teoría sería nuestra resistencia. Y bueno, acá la línea de tendencia sería nuestro soporte. Entonces, ¿qué pasa? El precio se mantiene chocando entre las dos. En este caso, en el canal alcista, se cumple lo mismo que les decía. Cada mínimo tiende a ser más alto que su mínimo anterior. Cada máximo tiende a ser más alto que el máximo anterior. Ahora, así se mantiene el precio en este canal alcista hasta cuando, hasta que se rompe esta línea de tendencia, o sea, su soporte que tiene acá en diagonal. Cuando el precio, como les decía en el anterior, cuando lo rompa, trate de volver a entrar, digamos, al canal alcista. Y si no puede, tenemos un cambio de tendencia ahora a un canal bajista. ¿Cómo pasa esto? Ahora nuestra línea de tendencia está en la parte superior, que sería igual a nuestra resistencia, y la línea de regreso, que sería igual a nuestro soporte, se encuentra ahora en la parte de abajo del precio. Es justamente lo mismo que le explicaba en el anterior. Cada mínimo tiende a ser ahora más bajo y cada máximo igual tiende a ser cada vez más bajo de su máximo anterior. Entonces acá igual el precio se mantiene chocando entre la línea de tendencia y la línea de regreso, o sea, entre nuestro soporte y resistencia. Se mantiene el precio chocando, pero esta vez hacia la baja. Cuando el precio rompa esta línea de tendencia y ya no vuelve a entrar al canal, sino que empiece ahora a subir, tenemos un cambio de tendencia de nuevo alcista. Ahora, ¿qué otro caso se puede dar que es algo que se puede presentar y por eso es que lo estoy poniendo aquí?
es un canal lateral. ¿Cómo es un canal lateral? Cuando el precio se mantiene chocando entre el soporte y entre nuestra resistencia. Se mantiene un choque, acá otro choque y así se mantiene lateralizando. ¿Por qué? Porque no está ni subiendo el precio ni está bajando. Simplemente está chocando entre el soporte y resistencia. Y pues se mantiene chocando, no se mueve de ahí. No está subiendo, no está cayendo, simplemente está lateralizando. Es otra opción que se puede dar, sí. Una vez, ya sea, por ejemplo, si el precio, ¿qué pasa acá? Si rompe la resistencia y empieza a subir, empezamos una tendencia alcista. Si rompe el soporte y empieza a retroceder, tenemos una tendencia bajista. Entonces, en consiguiente, un canal alcista o canal bajista. Ahora vamos a ver los triángulos. Acá puse dos tipos de ejemplos. Acá, por ejemplo, es un triángulo alcista y acá es otro triángulo alcista. Si se dan cuenta, lo único que cambia es la formación. Al igual que acá abajo es un triángulo bajista este y este es otro. Ambos, en este caso, por ejemplo, acá estos triángulos bajistas representan lo mismo y en cambio los alcistas igual representan pues un triángulo alcista. Lo único que cambia un poco es la formación de cómo está elaborado el triángulo. Pero por ejemplo, si se dan cuenta, en los triángulos alcistas, ¿qué pasa? O bueno, en los triángulos en general, ¿qué pasa? Con la tendencia que vienen con anterioridad, cuando hacen la ruptura de estos, siguen con esa tendencia. ¿Cómo es esto? Acá pueden ver el triángulo, viene en tendencia alcista, el precio que pasa empieza a comprimir. Esta línea en diagonal de arriba es la resistencia, esta línea en diagonal de abajo es el soporte. Tenemos el precio chocando entre este soporte y resistencia. ¿Y qué pasa? El precio empieza a comprimir. ¿Por qué? Porque pasa de ser esta gigante, digamos, línea verde. Y como vemos empieza a ser más pequeña conforme va chocando. ¿Qué pasa cuando rompe el triángulo? Pues hace un movimiento fuerte. En general, ¿qué pasa con los triángulos? Es una continuidad de tendencia con la que venía con anterioridad antes de que se formara. Por ejemplo, acá viene con tendencia alcista. Cuando hace la ruptura, es ruptura con tendencia alcista dándole seguimiento. Acá es lo mismo, vemos, viene con tendencia alcista, el precio se mantiene comprimiendo entre el triángulo. Cuando se da la ruptura, continuidad de tendencia alcista. ¿Por qué? Porque venía de una fuerte tendencia alcista. Ahora cuando tenemos un triángulo bajista, acá es lo contrario. ¿Por qué? Venimos de una fuerte tendencia a la baja. ¿Qué pasa? El precio empieza a comprimir, empieza a hacerse más pequeño, chocando entre la resistencia que tenemos acá y el soporte que tenemos acá. Cuando hace la ruptura, ¿qué pasa? Igual da continuidad a la tendencia que traía con anterioridad. Acá, ¿qué pasa? Simplemente es lo mismo que les digo, cambia un poquito la figura del triángulo, pero es lo mismo. Viene con tendencia bajista, el precio empieza a chocar entre su resistencia y entre su soporte, empieza a comprimirse el precio. ¿Qué hace? Hace la ruptura es de continuidad de tendencia. También se puede dar que se cancelen estos triángulos, como es esto. Supongamos que viene un triángulo alcista acá, viene con tendencia alcista, se mantiene chocando. Y en vez de que haga la ruptura acá, supongamos que de acá, de esta resistencia, no puede romper, sino que rompe a la baja. ¿Qué tendríamos acá? Pues la cancelación de nuestro triángulo alcista. ¿Por qué? Porque en vez de seguir con nuestra tendencia alcista, rompería la baja y ahora estaría retrocediendo, entonces se cancelaría nuestro triángulo alcista. En dado caso, si es un triángulo bajista y se da la cancelación, acá viene con tendencia bajista, empieza a comprimir el precio, se empieza a hacer chiquito mientras choca entre la resistencia y el soporte. Y en vez de que haga la ruptura acá, continuando con la tendencia bajista, supongamos que rebota aquí en el soporte y rompe hacia el alza. Entonces acá es un triángulo bajista que se estaría cancelando. ¿Por qué? Porque en vez de romper y dar continuidad a la tendencia bajista que traía desde un inicio, termina rompiendo la alza. Se puede dar, así que como les digo, acá en el análisis técnico es simplemente una forma de tratar, al fin y al cabo estamos especulando, simplemente utilizando medidas técnicas para así tratar de tener cierta ventaja en comparación a gente que se está metiendo a lo mejor en este tipo de inversiones sin siquiera a lo mejor tomar un análisis fundamental o en este caso técnico, ¿no? Es una ventaja que nos da en este punto pues todos estos tipos de métodos al usarlos al analizar técnicamente a lo mejor algún precio de una cotización de algún activo. Ahora, por consiguiente que vamos a ver los HCH tanto normal como invertido. ¿Qué son estos? Son los hombros, cabeza, hombro. Ahora, ¿qué es esto? Cuando el precio viene, supongamos, en un movimiento fuerte, ¿qué pasa? Hace o se eleva fuertemente y tiene un fuerte retroceso, pero ¿qué pasa después de esto? Vuelve a elevarse el precio y vuelve a retroceder más fuerte.
Pero ¿qué pasa? Vemos que lo empieza a hacer por una tercera ocasión, pero vemos que esta tercera ocasión tiende a ser similar a la primera. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Se empieza a formar un hombro, una cabeza y un hombro. Ahora, cuando tenemos un hombro, cabeza, hombro, que es una figura, digamos, en este caso normal, que es así cuando tenemos el hombro, la cabeza y el hombro viendo hacia arriba, tiende a ser que el siguiente movimiento, una vez que haga la ruptura de esto, ahora, ¿dónde es esta ruptura? Digamos que hay un punto en el cual convergen estos, ¿ok? En el cual se unen. En este caso es este soporte, por ejemplo, acá marcado. Puede ser que se dé el hombro, cabeza, hombro así perfectamente, que se vea perfectamente así como tal y en la imagen. O puede ser que se dé algo inclinado, como es esto, que acá se dé el hombro, acá la cabeza, termina acá y acá haga el otro hombro, o sea que quede en diagonal. En vez de que esta línea quede así en horizontal, quede en diagonal. ¿Se puede dar? Sí. Entonces es cuestión mucho de la perspectiva y visión también que tengan ustedes. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo podemos calcular el precio objetivo de nuestro hombro, cabeza, hombro invertido? En este caso, supongamos que vamos a poner una operación en corto, o sea, apostando porque va a bajar una acción. ¿Por qué? Porque vimos un hombro, cabeza, hombro. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestra métrica de ganancia va a ser el tamaño de la cabeza al soporte que tengamos. Digamos, si está inclinado va a ser igual de la cabeza a ese punto medio del soporte que tengamos. Y acá, como podemos ver, la misma distancia de este soporte a la cabeza es la misma distancia que tenemos de cuando se vaya a dar la ruptura, digamos, de nuestro soporte hasta nuestro objetivo que tengamos planteado. Esto es un hombro, cabeza, hombro normal. Ahora, cuando tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿qué es esto? Acá lo que hice fue invertir la imagen para explicarlo de forma más sencilla. Acá no le hagan mucho caso a las palabras porque están al revés, pero bueno, lo explico. Acá, ¿qué pasa? Viene el precio de una fuerte tendencia bajista que hace, cambia de dirección de momento bruscamente, vuelve a caer más fuerte, vuelve a cambiar de dirección bruscamente, vuelve a caer por una tercera vez y vuelve a subir. ¿Qué pasa acá? Ahora tenemos en este caso una resistencia. ¿Y qué pasa? El precio está chocando en ella, está chocando en ella. Cuando vemos igual este movimiento que se da, que tenemos un hombro, la cabeza y el hombro, ya sea que sea como les digo en el anterior ejemplo, que se dé así perfectamente como en la imagen, o que se dé porque igual acá se puede dar inclinado, como les digo, que se dé el hombro, la cabeza acá y acá se complete el otro hombro, quedándonos esta resistencia en diagonal, se puede dar. Cuando haga la ruptura es lo mismo. La distancia que tengamos de la punta de la cabeza hasta nuestra resistencia en este caso, la marcamos en la misma zona, acá, marcamos digamos esa misma distancia y así podemos calcular nuestro precio objetivo. Una vez que obviamente se rompa, pues el precio logre romper esta resistencia y ya podremos marcar ese precio objetivo y tomar posiciones. Entonces, bueno chicos, esto ha sido pues todo en cuestión a las diapositivas ahorita. Como vimos, estuvimos viendo varios temas. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que ustedes quieren ir, a ver los gráficos directamente, a aplicar todo lo que acabamos de ver ahorita directamente en la aplicación, bueno, en el sitio web de lo que es TradingView.